Yo quisiera trabajar, ve, como trabajan los bogas. Que con fuerza de mente remar contra corriente. Oh, oh, Hemos estado estas 2 semanas preguntando, hablando con las comunidades, enterándonos bien de qué hace un consejo comunitario y sobre todo lo que nosotros queremos responder es cuáles son los alcances que tiene pues, un consejo comunitario. Entre otras, pues también qué se gana con una titulación colectiva, qué retos toca afrontar después de tener una titulación colectiva y sobre todo pues qué autonomía tiene una comunidad después de tener esta titulación colectiva y pues cuál es el alcance real de esta autonomía. Bueno, yo soy activista, fundadora del proceso de comunidades negras en Buenaventura, pero nosotros nacemos con la Constitución del 91 que dice que más que todo reconoce que Colombia es un país pluriétnico, diverso y multiétnico, pluricultural. Pero entonces, cuando la Constitución se estaba cerrando, aparece un capítulo un artículo transitorio que dice el transitorio 55, diga. Ese transitorio 55 lo que dice es que se le reconocerá el derecho a las comunidades negras que han venido viviendo en el Pacífico o en zonas similares, el derecho a la tierra previa presentación de una ley y que teníamos de eso para hacer esa ley 2 años, ¿ya? Entonces, en el 93 nace la ley 70 y el capítulo tercero tiene que ver con titulación colectiva. Entonces, cuando se hace la reglamentación de ese artículo, que es que crea que es el 1745, entonces es el que da todas las pautas de cómo crearse los consejos comunitarios. Pero cuando nosotros estamos hablando de la ley 70, nosotros estamos diciendo que esa ley 70 no debe ser solamente para la gente del Pacífico, ¿ya? Debe ser para la comunidad negra que esté en cualquier parte de este país. Entonces, cuando tú me estás hablando de Puerto Wilchen, ¿es qué es? Es acá, alrededor de Barranca Bermeja. Es aquí en Barranca Bermeja, diga. Yo sé que aquí hay unos equipos que están trabajando No es exactamente en Barranca Bermeja, es un pueblo que queda a 1 hora hacia el norte y el otro consejo es en Yondó, que es el pueblo que queda pasando el río. Y son comunidad afro. Son comunidad afro. Ah, bueno, listo. Mire, entonces, los consejos comunitarios, frente a la normatividad, son entes territoriales. Ahorita ya se reconoció, ¿no? Porque no teníamos esa facultad. Ahorita ya somos entes territoriales igual que los consejos, que los cabildos indígenas, ¿no? Que los resguardos, diga. Entonces, ¿eso qué facilita? Lo que se dice es que los consejos comunitarios tienen autonomía sobre el manejo de su territorio. O sea, hacer como el proceso de planeación, de diseñarlo, planearlo, administrarlo, ¿ya? Y ese proceso de administración tiene que hacerse a través de una junta. Una junta que es elegida en una asamblea. En una asamblea, y entonces en esa asamblea se elige esa junta. Entonces hay un representante legal, hay un presidente, bueno, lo que las personas consideran que debe tener su junta, ¿no? Pero lo importante es que las decisiones y todo deben tomarse en consenso y en asamblea, ¿no? Y el que hace la tarea de ejecutar todo es el representante legal.
tú me preguntabas que qué ventajas tenía eso y qué garantías, ¿ya? Como nosotros estamos hablando de tierra, ¿ya? Y, y nosotros, una de las cosas que trabajamos es al proceso de identificación, ¿ya? Pero la ley 70 tiene unos principios que tienen que ver precisamente con los mismos derechos étnicos que tienen que ver, por ejemplo, el derecho a ser, diga. O sea, nosotros como negros tenemos derecho a ser comunidad negra y para hacer eso el gobierno debe garantizarnos, ¿ya? El derecho a tener. Y ese derecho a tener significa que debemos tener un espacio para recrear nuestra cultura, para recrear eh, lo que somos, ¿ya? Porque para nosotros sin territorio no hay vida y la vida sin territorio no es posible. O sea, si nosotros no tenemos un espacio donde usted pueda cultivar, donde usted pueda sembrar, donde usted pueda eh, ir a pescar, donde usted tenga pues su espacio, donde usted recree como su conocimiento que usted tiene sobre el uso de la tierra, pero además de eso, un bosque donde usted pueda pescar, sacar la madera. Entonces la gente sin territorio, pues no tiene sentido la vida. Entonces allí van dos principios, ¿no? Y el otro principio es el principio de la autonomía. Entonces, de acuerdo a nuestra cosmovisión, nosotros tenemos derecho a tener esa autonomía para administrar, manejar nuestro espacio y también crear nuestras propias normas. Entonces, los consejos comunitarios deben de crear su reglamento interno de cómo van a gobernar, esto sí se puede, esto no se puede, podemos cortar aquí, acá no podemos. Y lo otro es que otro de los principios es el derecho a un desarrollo propio, de acuerdo a nuestra cosmovisión, ¿ya? Para muchos lo importante es a veces como tener construcciones o casas, la gente mira el desarrollo como así, pero para nosotros el desarrollo está muy amarrado al buen vivir, a tener condiciones mínimas, pues una casa digna, pero que también tú tengas condiciones, por ejemplo, de agua, de los servicios principales, ¿ya? Que también tenga facilidad de transporte, todo eso hace que uno pueda vivir bien, facilidad también de salud, facilidad de ir, de estudiar, incluso si no hay escuela, pues tener escuela, ¿no? Pero también pensar cómo llegamos a la universidad, cómo estudiamos, cómo nos formamos. Entonces todo eso tiene que ver con el desarrollo, pero un desarrollo de acuerdo a nuestra cosmovisión. Si nosotros queremos sus casas, pues las diseñamos a nuestro gusto, ¿ya? No, por ejemplo, como esos modelos de urbanizaciones que le montan a la gente que no sabe ni dónde se mete o le hacen un cuartico chiquitico cuando a la gente no le gusta esas casas pequeñas, sino que le gusta sus casas grandes o sus solares. Entonces, todo eso. Y otro principio que también tenemos y que tiene que ver con los derechos es que nosotros somos solidarios con toda la lucha de la comunidad negra en cualquier parte que esté en este país y si no está aquí en este país, internacionalmente, porque nosotros también tenemos relaciones con países de fuera que tienen que ver precisamente con la problemática del negro, ¿no? Y que también ahí están tratando de construir normatividades que le ayuden. Y otro de los principios que tenemos frente a ese proceso de solidaridad es que pues nosotros como nosotros reivindicamos, ¿no? Reivindicamos derechos étnicos, pero también territoriales. El derecho a ser comunidad negra, pero también el derecho a tener un territorio, pero también
hacemos parte de la lucha precisamente porque esos derechos se fortalezcan. Y una de las cosas que apuntamos frente al proceso de organización, ¿no? De organización y todo eso es a que se legisle, pero que también se reglamente, por ejemplo, La consulta previa. la consulta previa, pero que también se trabaja eso. Trabajamos, por ejemplo, a que el acuerdo de paz, nosotros somos los que estamos más interesados en que el acuerdo de paz se ejecute, teniendo en cuenta que en este momento el conflicto se nos devolvió. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos un ¿Se problema recrudeció? sí se recrudeció. Tenemos unos compañeros que ahorita están desaparecidos, estamos preocupados. Hay otros compañeros que, en el caso del río Naya, parece que los mataron. Y hay otros dos compañeros que estamos pidiendo que por favor nos los devuelvan y que nos los devuelvan sanos. ¿Pero por qué? Porque en los territorios nosotros estamos trabajando ahorita a que se haga un acuerdo humanitario. Pero un acuerdo humanitario es para que se respete precisamente esos derechos únicos que tenemos, ¿ya? Sí. Y eso significa que nosotros no queremos coca en nuestros territorios. Nosotros no queremos que otros vengan a mandar. Nosotros no queremos que nos sigan alistando a los jóvenes para llevárselos. Ya, nosotros no queremos ya, por ejemplo, que las autoridades de nosotros, y es otra cosa que nos toca que trabajar mucho el empoderamiento, diga, porque si nosotros construimos un consejo comunitario, hay que generar procesos organizativos que ellos se empoderen de las normas, de las reglas y de la normatividad para poder reclamar sus derechos y poderlos exigir, que eso también es otra de las cosas que deben hacer los compañeros que se vinculen, por ejemplo, a las juntas de los consejos comunitarios, ¿no? Tienen que también generar procesos de aprendizaje, no tiene que ser que se vayan a la universidad, pero sí que generen como personas unos procesos eh, de empoderamiento desde sus propias necesidades. Si tenemos conflictos con ulanitos, si tenemos dificultades con esto, entonces ¿cómo aprendemos? ¿Cómo también nos asesoramos? Y empezamos también a trabajar, a mejorar como más en ese sentido. Entonces, no sé qué otra pregunta me quieres hacer o qué piensas. Pues primero que sí, es una lucha por el territorio, sobre todo contra unos agentes externos. Muchas veces los agentes... ¿Me escuchas? Sí. Muchas veces estos agentes armados y la violencia pone otras normas en el juego, pone otras reglas en las que claramente pues, una comunidad está en desventaja porque no tiene el acceso a ese poder bélico. Entonces, pues lo que te preguntaba antes, lo has respondido muy bien, que es pues esas dificultades de ejercer tu territorialidad, de tener el control, de hacer uso de tu territorio hacia el buen vivir, pues cómo se ve coartado por las interacciones con otros agentes, como por ejemplo el narcotráfico, como por ejemplo esto. Y quisiera saber, pues cómo ha sido el caso allá en Buenaventura, cómo ha sido construir un territorio ancestral, pues en este contexto. Pero yo lo que siento es que hay una cosa clave en todo esto, jovencito, y es que hay necesidad de unirse, ¿ya? Y un consejo comunitario no puede estar desarticulado. En el caso, aunque yo no sé particularmente, eh, pero nosotros tenemos palenques, diga, y los palenques
pero también tenemos equipos de trabajo. Pero los palenques, yo sé que en el caso de acá del Magdalena Medio hay unos compañeros que andan como promoviendo que se creen los consejos comunitarios, pero yo siento que hay necesidad de montarse en esa hermandad con los otros compañeros que ya tienen como la experiencia, que saben, por ejemplo, qué hacer porque toca que trabajar en bloque para defender esos derechos, porque un consejo comunitario que no esté articulado de pronto a las dinámicas organizativas por lo menos en el caso de PCN, que somos los que más trabajamos reivindicación de derechos escénicos y territorio, pues les va a permitir a tener mayor fuerza, diga, porque nosotros manejamos los palenques, que son por regiones, pero también manejamos que esos palenques tienen una coordinación a nivel nacional, pero que esa coordinación hace también la interlocución con el Estado, pero también tenemos equipos que se dedican a fortalecer, por ejemplo, la parte ambiental, la parte de educación, la parte de derechos humanos, que también es el otro bemol, porque no podemos olvidar que en el caso del Pacífico, yo no sé si acá será lo mismo, el interés es la tierra, o sea, es el territorio, pero el territorio lo quieren y cuando generan procesos de desplazamiento, en el caso de allá de nosotros, es porque quieren el territorio. ¿Por qué? Primero porque lo quieren como ruta frente al narcotráfico. Entonces allá quieren que la gente cultive la coca y la gente no quiere cultivar coca. Y los que tienen coca, que están exigiendo que cambien eso, no que lo fumiguen, no que, pues sí, que fumiguen, pero que sí reemplacen eso por otros cultivos que le permitan a la gente vivir, ¿ya? Entonces, esos intereses con los del Estado, pues van, como dice, en riña porque no ha sido como muy fácil la lucha. Entonces, ahorita, por ejemplo, nuestras comunidades tienen, por ejemplo, en la parte alta están asentados unos grupos militares y en la parte baja están otros grupos armados. Entonces la gente está confiscada. Por ejemplo, en esos días que asesinaron a unos compañeros del río Raposo, la gente se desplaza. O cuando la gente ve que ellos llegan y empiezan a enfrentarse, la gente también se desplaza. Y eso lo que hace es que, pues, dejemos el territorio. Entonces nos toca que generar estrategias de resistencia. Y frente a esas estrategias de resistencia en ese mismo territorio, es que ahorita, por ejemplo, estamos teniendo dificultades porque cuando la gente se reúne, ¿no? A conversar de sus problemas, cómo lo vamos a hacer, qué estrategia vamos a hacer, a quién le tenemos que escribir. Pedimos ayuda porque también esos procesos han sido mucho, como dice, monitoreados por Naciones Unidas, por la NUR, ¿ya? Y por otras organizaciones internacionales que aportan, pero que tiene que también con la Defensoría del Pueblo, también se hace como ese apoyo cuando tú estás diciendo como acciones, ¿no? Entonces siempre se busca el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía, de organizaciones internacionales como ANUR, pero también hay otras acciones que nos toca que hacer y es como otro de los retos, fortalecer la Guardia Cimarrona. Así como los indígenas tienen su guardia, Guardia indígena, ¿no? sí, indígena, entonces la propuesta es que en nuestros consejos tengamos su guardia cimarrona. No pensando es más que todo en cómo generamos precisamente autoridad.
dentro del territorio. Entonces, hay muchas acciones que tienen que ver también con el fortalecimiento de nuestras prácticas tradicionales que ayudan a que fortalezcamos su espacio, diga. Entonces, bueno, hay que sembrar, pero también cómo celebramos nuestras fiestas, cómo, por ejemplo, hacemos su velorio, no podemos dejar de hacer sus prácticas tradicionales, unas que son de producción y otras que son culturales, como la música, el baile, eh, reunirnos, eh, lo que tiene que ver con la comida. Entonces hay cosas que no podemos dejarlas Olvidar. perder. Eh, pues yo estuve buscando y me di cuenta que tú eres docente y que, si no estoy mal, participaste en un documental sobre cómo, cómo se apropian estas festividades de la Semana Santa hacia la cultura negra. Si me quieres Matachín. contar un poco, si me quieres contar un poquito Ah, de esa experiencia y sobre pues cuáles son los puntos clave que no se pueden dejar perder en materia de educación y en materia de cultura. bueno, yo lo que siento es que en el caso de la parte cultural, nosotros no podemos perder la manera como nosotros enterramos a nuestros muertos, diga, cómo hacemos sus velorios, su chigualo, pero también en el caso específico de juntas de Yurumangui, ellos tienen una manera muy, eso se llama como un sincretismo, ¿no? Pero es una mezcla de lo religioso con lo Con lo africano, ancestral. sí, pero que tiene que ver con que ellos diseñan unas máscaras. Pero además de eso es como Semana Santa para la gente allá es como una fiesta, pero es una fiesta donde todo el mundo participa desde diferentes miradas, ¿no? Entonces, los señores que se visten de matachín y hacen como de autoridad esos días de Semana Santa, que castigan, que exigen eh, recompensa. ¿Qué dice? ¿Que sigamos? Que faltan 5 minutos. Ah, que exigen recompensa y todo eso. Entonces, y hay otros que, por ejemplo, saben las canciones, pero también saben los rezos. Y la gente en ese proceso también utilizan el látigo para castigar. Y la gente se viste con unos costales, su máscara, y sale a recorrer el pueblo cantando unas canciones que se llaman manacillos, ¿no? Y otra de las cosas que yo siento que nos puede ayudar mucho es al fortalecimiento de la identidad cultural, pero también desde la escuela, que de verdad se trabaje o le enseñan a los niños desde sus propios contextos, ¿ya? Entonces, si vamos a hablar, vamos a contar, pues contemos lo que hay en el contexto, pues contemos chontaduro, papachina, ¿ya? Pero no contemos con peras o con manzanas, con cosas que no hay allá en el contexto. Pero lo otro es que nosotros se supone que también debemos de trabajar mucho a formar nuestros propios maestros, porque a veces el maestro que viene de afuera, pues no está tan comprometido. Y además de eso, pues no vive en la comunidad. Es un maestro que llega y va a tener pues un choque también, porque a veces no es del mismo grupo étnico. Entonces, hace parte también de cómo nosotros cada vez empezamos uno dice, bueno, a empoderarnos, pero también uno dice, cómo yo genero procesos de arraigo, ¿no? Si yo me voy a la universidad, entonces, ¿cómo yo tengo que pensar que tengo que regresar a trabajar con mi gente, a trabajar por mi comunidad, pero no a pensar que ya
ya no me gusta ir al río, ya no me gusta hablar con la gente porque ya siento que como estoy formado ya no, eso es como raro, ¿no? Ser ya de la comunidad y todo eso. Yo no sé cómo será el arraigo de la comunidad que tú estás hablando, ¿no? Pero yo siento que eso hay que fortalecerlo mucho. Hay que fortalecer mucho la parte de la educación y la identidad, pero eso también significa procesos de investigación. O sea, la gente tiene que reunirse mucho a contar cómo se hacía antes, ¿ya? Qué hacía el abuelito y con los mayores. Hay que crear como sus consejos de mayores, que los mayores empiecen a contar y también los mayores empiecen a trabajar esos valores que nosotros también tenemos mucho en la comunidad negra, en que la familia es extensa, ¿no? Entonces es importante el tío, el abuelito, el primo, la prima, todos estamos allí. Y en la comunidad, pues, las personas mayores son las tías, pero también tenemos las otras generaciones son los primos y todos somos primos y todos somos tíos. Entonces, ¿cómo le empezamos también a enseñar a los niños y a las niñas esos valores, ¿no? El valor de la solidaridad, el valor de la mano cambiada, el valor de la amiga y cómo trabajamos juntos, en conjunto. Entonces, todo me eso, puedes explicar qué es el valor de la mano cambiada? la mano cambiada es cuando yo voy a arreglar mi casa y entonces te pido el favor a ti que me ayudes a arreglar mi casa y Ya, después, cuando te yo toca a ti, voy a ayudarte a ti. mano cambiada.